Listo, bueno, hermanos, quiero que veamos esta escritura tan hermosa que me ha llamado la atención de una manera muy, muy única. Siempre leemos la Biblia y la Biblia está llena de cosas preciosas. ¿Ves? Uno no alcanza a captar, claro, no alcanza porque es finito, Dios es infinito, pero poco a poco, diríamos, va uno lamiendo o tomando posesión de pequeños fragmentitos de la palabra del Señor, que son, hermanos, vida a nuestro corazón. Estoy seguro que en esta tarde que usted está aquí, y si usted logra adquirir un pedacito de la palabra del Señor en su corazón, usted se va a enriquecer más de lo que usted se imagina. Pero yo quiero que usted medite y que el Espíritu Santo pueda obrar en su vida, porque esta iglesia, hermanos, quiero decirles que el pastor de la iglesia es el Espíritu Santo. Oigan bien, el pastor de la iglesia es el Espíritu Santo. Él es el que está encargado de todos ustedes, hermanos, y yo no quiero ser obstáculo. Yo he dicho, Señor, esa es tu iglesia preciosa. Tú eres el soberano de ella. Bendice la iglesia, Señor. Yo no soy digno de estar ahí enfrente, pero por tu gracia estoy allí. Te pido que la bendigas y que hagas de tu iglesia lo que a ti te plazca. Así que si usted llegó hoy es porque el dueño de la iglesia te ha traído a este lugar para bendecirte, para prepararte, para sanarte, para equiparte, para que hagas la obra que el Señor quiere hacer. Por eso te pido que tengas tu mente en la palabra de Dios, y el Espíritu Santo hablará usando la palabra para quitar toda atadura, toda confusión. Dice la Biblia que conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres, gloria a Dios. Pero bien, hermanos, quiero yo hablarle del propósito de Dios el propósito de Dios. Déjenme quedarme ahí, el propósito de Dios. Yo creo que todos ustedes lo conocen, pero yo quiero volver a hablar del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Seguramente usted lo ha escuchado, probablemente de lejos, y ha pensado, ¿cuál es el propósito de Dios? Bien, yo quiero decirle que el propósito de Dios, a mi propia manera de ver, fue un propósito dual, o como diríamos, doble, un propósito doble, en el cual había dos propósitos. Y esto significa que Dios tenía en su mente hacer algo que había captado toda su atención. Y mire, estoy hablando de tiempos, de esos tiempos lejanos, cuando el tiempo ya no puede alcanzarnos, ayudarnos. Estoy hablando de lo eterno. Lo eterno es esa parte del infinito donde ya no hay acceso a los humanos. Entonces, allí en la eternidad, el Señor Dios tuvo el propósito de hacer algo. Él tenía muchas cosas, todo lo tenía, todo lo tiene. Él tiene el poderío sobre el universo. Y el universo es aquello que está más allá del tiempo. Entonces, Él hizo todo de forma universal. Él hizo estrellas, cosas que yo no puedo ni imaginarme, ni siquiera intentar describirlas. Todas las galaxias, todos los astros, todas las estrellas, Él las hizo, todos los mundos, qué sé yo. Él hizo también criaturas preciosas, ángeles, serafines, querubines. Él dio autoridad sobre todo lo que Él había hecho. Él puso todo en una orden maravillosa. Pero vino a la mente de Dios el Padre. Nosotros creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vino a la mente del Padre que todo lo que Él tenía, todo lo que había, todas las cosas, Él quería ponerlas en las manos de Cristo. O sea, dijo el Señor, tengo todo, ahora todo, quiero darlo a Cristo. ¿Cómo ve usted esa noticia? Esa noticia que seguro está en la eternidad. Antes de que el mundo fuese hecho, Dios dijo que Él
daría todo lo que él poseía a su hijo. Pero como había grandes eminencias delante de Dios, y entre esas grandes eminencias había un arcángel, que era el más hermoso, o cuando menos él aparentaba serlo, el que los profetas lo describen como la belleza perfecta. Cuando oyó la noticia de que Dios decidió darle todo a Cristo y que Cristo fuera el centro de todo el universo, ¿saben qué pasó con este arcángel? Le entró lo que le entra a muchos de nosotros: la envidia. ¿Cómo? Si no soy yo el más bello, ¿por qué a Cristo le van a hacer el centro del universo? ¿Por qué Él será el centro de todo? ¿Por qué? Porque a Él se le va a dar el señorío. ¿Por qué? ¿Que no merezco yo ese lugar? Y es ahí donde el propósito de Dios, de que Jesús fuera Señor de todo lo que existe, empezó a encontrar un problema con un arcángel. Y este arcángel, que tenía tanto poder en los cielos, se llenó de enojo y de rebeldía y se puso en huelga. Pues no sé en qué palabras comunes puedo decirles. Se puso en contra totalmente de Dios, y juntamente con él se unieron una tercera parte de ángeles. Óyame bien, no sé cuántos millones o billones de ángeles, pero una tercera parte se unió a la rebelión de este arcángel llamado, ¿cómo se llamaba? Estrella de la mañana, Lucifer, y arrastró con todos los rebeldes. ¿En contra de quién? De Dios, porque Dios pensó poner a Jesús sobre todas las cosas que Él tenía. ¿Cómo ve la envidia? No sé. ¿Nunca han sentido ustedes eso? Tener envidia contra alguien y contra lo que alguien con autoridad quiere hacer. Se rebela. De tal manera que Dios tuvo que expulsarlo, con todos los ángeles que terminaron llamándoles demonios, y al ángel arcángel se le llamó Satanás, diablo, mentiroso, engañador, padre de mentira. Es ahí donde el propósito de Dios se encuentra ¿qué? Un gran problema. No, que Jesús no sea el dueño de todas las cosas que Dios ha hecho. Pero como dije que el propósito de Dios en la eternidad era dual, ¿cuál era el otro propósito? El otro propósito que Dios tenía era hacer al hombre a semejanza de ¿quién? De Cristo. Óigame bien, a semejanza de Cristo, que fuera como Jesús, como Dios, porque Jesús es Dios. Entonces, cuando Dios pensó en su propósito hacer que el hombre fuera semejante ¿a quién? A Jesús, entonces desciende Satanás utilizando sus mismas artimañas para desafiar a Dios. ¿Y qué hace? Lázaro, te estoy dando teología, hermano. ¿Qué hace Satanás con el hombre que fue creado? ¿Para qué? Para ser como Jesús. Le dice lo mismo que él pensó. No es cierto. Desmiente ¿a quién? A Dios. Si tú vas
y come del fruto que te dijeron no comiera, que no comas, serás como ¿quién? Como Dios. O sea, sí, el hombre fue hecho para ser casi similar, como Dios, teniendo la vida de Dios. Pero el propósito de Dios se encuentra con el segundo problema. ¿Qué pasa con el hombre? Que Dios había pensado, haré al hombre y él se unirá a mí. Fíjame bien, Dios pensó, el hombre se va a unir a mí y el hombre me ayudará a cumplir mi propósito de que todas las cosas sean ¿de quién? Para Dios. Pero ¿qué hace el hombre? Se rebela en contra de quién? De Dios. Y se hace al lado de quién? Del enemigo de Dios, que era Satanás en una serpiente que engañó a Adán y a Eva, nuestros padres. Y entonces Dios tiene dos propósitos sin lograr cumplirse. Ni Cristo sería Señor, ni el hombre sería como Cristo. Porque Satanás tenía envidia de que alguien sobrepasara su poder. Es ahí donde tenemos la historia del hombre caído. Ya sí tenemos la historia en Génesis capítulo 3. La historia triste, que fue en el inicio el canto. Yo creo que fue el canto más triste que la humanidad ha podido cantar. Los 3 capítulos son una canción, porque no se escribían antes las cosas. Se pasaban de persona a persona y el Espíritu Santo usaba a los individuos, hombres de Dios que tenían esas palabras como sacras, como santas, y las cantaban en sus casas como himnos, y los hijos los cantaban y los nietos los cantaban. Así es que el capítulo 3 era la canción probablemente más triste. Los primeros capítulos probablemente estaba bonito, pero ya al último se ponía la nota bastante triste. Angustia, tristeza, luto. Yo no sé, Dios, ¿qué pensó? Mis 2 propósitos no se han cumplido. Mi hijo Jesús, Cristo, no es Señor. Y el hombre no es semejante a nosotros, sino que ha perdido la vida de Dios y ha obtenido la muerte. Estaba sentenciado a muerte porque Satanás estaba sentenciado ¿a qué? A cadena perpetua, pero de alguna manera estaba libre. Tenía toda la libertad para hacer lo que él quería. Esta es la historia de Dios, en breve, Lázaro, en pequeño, en cápsula. Pero ¿qué hace Dios pues para poder hacer frente a esos problemas? La única cosa que Dios podía hacer es ir a la cruz del Calvario. Fíjense nada más, déjenme leer lo que dice aquí. ¿Quién compró nuestra libertad? Nuestra libertad. ¿Quién compró nuestra libertad? Jesús, Dios, por medio, perdón, nuestros pecados. Ahí como dice el versículo 14, hermano, en la versión Reina Valera actualizada. Capítulo 1, versículo 14 de Colosenses. Tenemos unos técnicos bien tremendos, no sé. Son los mejores que hay aquí. Miren, en el cual ¿qué? Tenemos redención, ¿por qué? ¿Y qué? Gloria a Dios. Tenemos redención por la sangre de ¿quién? ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. Y luego el 15, ¿cómo dice? A ver, 15. El cual, ¿qué? Es la imagen de ¿quién? Del Dios invisible. El primogénito de toda ¿qué? Miren nada más, no sé. Jesús es Dios. Él no pecó. No vaya a pensar que pecó.
el que falló, él se llenó de indignación, fue Satanás, para que el propósito de que Jesús fuera lo que Dios dijo, el Señor de todas las cosas, se opusiera. Y dice allí que Jesús es el cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura. 16. Porque, ¿por quién? Por Jesús. Por él fueron creadas todas, ¿qué? Dígame, todas las cosas. Las que están en ¿dónde? En los cielos. Y que están en la tierra. Las cosas visibles y ¿qué? E invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él. ¿Y qué? ¿Y para quién? Esto es lo que a Satanás no le gusta. Que todo fue creado ¿para quién? Por él y para. Aleluya. 17. ¿Y él? ¿Quién es él? Jesús. Es antes de ¿qué? De todas las cosas. Y por él todas las cosas que subsisten. ¿Y él? ¿Quién es él? Jesús. Él es la cabeza ¿de quién? Del cuerpo que es ¿quién? La iglesia. Él, Jesús, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que todo tenga el primado. 19. Por cuanto agradó al Padre, fíjese nada más, que en él, en Jesús, habitase ¿qué? Toda plenitud, gloria a Dios. Y por Jesús reconciliar todas las cosas así, pacificando ¿qué? Por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. ¿Sí lo entienden, hermanos? El 21, gloria a Dios. A vosotros, oiga, a nosotros, a vosotros también, a ustedes también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado. 22. ¿En dónde? En el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante. Qué bonito, ¿no? Todas las cosas fueron creadas ¿para quién? Para él, gloria a Dios. Pero en la cruz, fíjense bien, el versículo 21, ¿cómo dice? 21, a vosotros también en otro tiempo éramos enemigos, pero él vino a reconciliarnos en la cruz. Allí podemos ver que el Señor tuvo dos victorias para sus dos problemas. Primeramente, destruyó las obras de Satanás. Él aplastó la serpiente antigua. Él venció a Satanás en la cruz. El que se oponía a que Cristo fuera el Señor de todas las cosas. Pero en la cruz reconcilió a cada uno de nosotros con Dios. En Jesús, en la cruz del Calvario, ahí se solucionó el segundo problema de que todos nosotros los hombres tengamos ahora la vida a través de Jesucristo. Ahora la vida de Dios, la vida de Jesús viene a nosotros por medio de Jesús. Porque cuando muere Jesús, óigame bien, todo muere, óigame bien, todo muere, todo. No hubo cosa que no muriera. Cuando usted ve en la cruz que Cristo muere, murió todo. Porque cuando muere la cabeza, el cuerpo se muere. Si él en la cabeza, se murió todo. Todos nos morimos con Cristo. Y todos vivimos con Jesús. Porque él vive, es que nosotros vivimos. Hijo del apóstol Pablo, en una carta a los romanos, dice:
Y si vivimos, para Él vivimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Y dice el apóstol Pablo a los filipenses y allá, en el capítulo 2, lo saben todos de memoria, el versículo ¿qué? Filipenses 2. Dice de Jesús hablando, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Aleluya. Toda rodilla se doblará en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todas las cosas se rendirán y reconocerán que Jesús es el Señor. Y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? El Señor, para la gloria del Dios Padre. Aleluya. Por eso cantamos en vez de los cristianos una canción que a muchos no les gusta. Oh, yo cuánto amaré a esa cruz. Qué canto tan lindo. Porque en la cruz se consumó toda salvación, todo bien. Y en la cruz se pagaron todos mis pecados. Y había otro canto dedicado a la cruz, Tony San Román, que decía: en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí. ¿Qué más? Por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Oh, yo cuánto amaré esa cruz. Qué maravilloso es saber que el Señor sigue siendo victorioso ante toda adversidad y oposición. Todavía hoy día se levantan hombres en contra de Jesús. Él les llama anticristos. Porque el Señor no es Señor de la iglesia. El Señor no solamente es Señor de los judíos, Él es Señor de toda la tierra, de toda lengua y nación. Él es Señor de señores, de ángeles y potestades, de los que están en el cielo y en el infierno. Él es Señor. Por eso hoy, en esta tarde, de forma sencilla, como creo que soy sencillo yo también, he tratado de decir a Lázaro algo para decírtelo a ti también, que Dios tiene dos propósitos. Uno es que Cristo sea Señor, y en aquel día Él entregará todas las cosas a Jesús y se proclamará su señorío, porque el Padre así lo quiere. Pero aquel día también aparecerá el hombre a la imagen de Dios. Aleluya. Dice San Juan: toda lágrima se enjugará y ya no habrá más tristeza ni más dolor, porque Dios limpiará toda lágrima y el dolor ya no habrá más. Y entonces, dice Juan, yo vi la nueva Jerusalén,
la fiesta, el gozo, la plenitud del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, será solo adorar y bendecir su nombre. Póngase de pie hoy. Una vez más, one more time. La primera cosa, Dios pensó que Jesús, que Cristo sería el Señor de señores. Y hay oposición. Espero que en esta hora nadie se oponga y que todos reconozcamos el señorío de Dios. Ahora, el segundo propósito es que el hombre fuera imagen de Dios. Pero vemos caer al hombre. Y en esa escena de años y tiempo, la tristeza parece manifestarse en toda su plenitud. Pero allá en el horizonte llega no Quetzalcóatl, llega el Hijo de Dios, el Santo de Santos, Emmanuel, para tomarnos y llevarnos a Dios. Y dijo el evangelista Juan que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Hoy en esta tarde, el Espíritu Santo está obrando para hacer una iglesia sin mancha y sin arruga, trayendo vida al hombre para que sea semejante a Dios, para que luche contra sus sentimientos satánicos, carnales que luchan para que Dios no tenga logrados sus propósitos. Pero en esta hora yo te pido a ti que en el nombre de Jesús te rindas totalmente a Dios.